16 de octubre de 1946. Prisión de Nuremberg, Alemania. Joachim von Ribbentrop camina por el pasillo de la muerte. No está solo. Un guardia y un pastor lo escoltan hacia los 13 escalones del patíbulo. Fue el ministro de Asuntos Exteriores de Hitler. Ayudó a planificar la Segunda Guerra Mundial y colaboró activamente con el Holocausto. Ahora será el primer nazi condenado en Nuremberg en ser colgado. ¿Por qué él iba primero? Hermann Göring debía encabezar la lista, pero el mariscal se suicidó con cianuro horas antes. Ribbentrop quedó solo frente a la soga, de vendedor de champán a rostro del mal absoluto. Su ascenso fue improbable, su caída brutal. Pero su ejecución no sería un simple trámite judicial. Sería un desastre técnico que prolongaría su agonía de forma innecesaria. Pero para entender ese final grotesco, hay que mirar el origen. Abril de 1893. Reino de Prusia. Joachim von Ribbentrop llega al mundo bajo la sombra del Imperio Alemán. El Kaiser Guillermo II controla el destino de la nación. Eran días de gloria militar y disciplina rígida. Sin embargo, el joven Joachim no encajaba en el molde. Los informes escolares se acumulaban en el escritorio de su padre. Los maestros lo describían con adjetivos duros: el más terco de la clase, vanidoso, pretencioso, incapaz de escuchar consejos. No era rebeldía juvenil, era un rasgo de carácter que lo definiría hasta el final. Se negaba a aceptar cualquier verdad que no fuera la suya. La reputación familiar sufrió un golpe devastador poco después. Su padre, un oficial respetado del ejército prusiano, cometió un error fatal. Habló demasiado, esparció rumores sobre el propio emperador. En la Prusia imperial, la lealtad era absoluta. La respuesta fue inmediata: expulsión de la carrera militar, pérdida de rango, ruina social. La familia tuvo que huir. Empacaron sus pertenencias y cruzaron la frontera hacia Suiza. Allí, lejos del escándalo, Joachim recibió educación privada. Fue un exilio dorado. Aprendió a dominar varios idiomas con fluidez: francés perfecto, inglés sin acento. Estas lenguas se convertirían años más tarde en su arma más letal. No disparaba balas, disparaba palabras diplomáticas vacías. Durante su formación, vivió un año en Inglaterra. Perfeccionó su estilo, copió los modales de la aristocracia británica. Luego pasó a Francia. Admiraba el estilo de vida occidental, sus lujos y sus vinos. A primera vista, parecía un aristócrata cosmopolita, pero en realidad era un imitador buscando identidad. En 1911, con 18 años, comenzó su vida laboral. Entró como redactor en una empresa importadora alemana en Londres, pero la oficina le quedaba pequeña. Su ambición era demasiado grande para un escritorio. Renunció, compró un pasaje y cruzó el Atlántico hacia Canadá. Allí la realidad lo golpeó con fuerza. En el encuadre se vería: manos llenas de callos y ropa cubierta de polvo. Trabajó en la construcción civil, cargaba piedras pesadas, mezclaba cemento bajo el sol, transportaba materiales en obras ferroviarias, un contraste total con los salones de té que tanto amaba, pero soñaba con volver a la cima. El destino intervino en agosto de 1914. Las noticias llegaron por telégrafo. La Primera Guerra Mundial había estallado en Europa. Ribbentrop no lo dudó. Dejó Canadá, regresó a Alemania y se alistó en el ejército imperial. Cambió el cemento por el barro de las trincheras, combatió en el frente occidental contra franceses e ingleses, luego fue trasladado a las llanuras heladas de Europa del Este. Vio la muerte de cerca, fue herido en combate. Su desempeño le valió la Cruz de Hierro, una de las condecoraciones militares más altas. Pero la guerra terminó en desastre para Alemania, el imperio colapsó, el Kaiser huyó. Ribbentrop volvió a la vida civil en medio del caos de la República de Weimar. Necesitaba estabilidad, y la encontró de la forma más rápida posible: un matrimonio estratégico. Se casó con Anna Elisabeth Henkel. Ella no era una mujer común, era la hija de una familia poderosa en la industria del vino espumoso. Con el anillo llegaron los contactos, el dinero fluyó, las puertas cerradas se abrieron. La carrera de Ribbentrop despegó verticalmente. Se convirtió en representante de la firma de vinos francesa Pommery en el Valle del Rin. Su capacidad para negociar era casi sobrenatural. Se dice que lograba vender champán alemán al mismo precio que el francés. En esa época, el producto francés era el rey indiscutible. Vender una imitación alemana a precio de oro requería un talento especial para la manipulación. Ribbentrop vendía ilusiones. Convencía a los clientes de que su producto era superior, aunque la etiqueta dijera lo contrario.
Esta fama de vendedor agresivo y encantador comenzó a circular por Berlín. En los bares y oficinas se hablaba de su talento. Los rumores llegaron a oídos peligrosos. En 1928, un partido político en ascenso buscaba a hombres así. Hombres que pudieran vender cualquier cosa a cualquier precio, incluso una nueva dictadura. El vendedor de vinos estaba a punto de encontrar a su mejor cliente. 1 de mayo de 1932. Esa fecha marcó el inicio del desastre en los despachos de Berlín. Joachim von Ribbentrop firmó su adhesión al partido nazi, pero su ascenso no comenzó con esa firma. Comenzó con una frase de ventas en una reunión privada. Alguien lo presentó ante Adolf Hitler con una descripción letal. Este es el hombre capaz de vender champán alemán como si fuera francés. Hitler levantó la vista. El dictador siempre buscaba herramientas útiles para su camino al poder. Le intrigó la seguridad de aquel hombre. A simple vista, una charla informal entre caballeros, pero en realidad el sello que condenaría a millones. ¿Era Ribbentrop un verdadero nazi? Parecía imposible. Hasta ese momento, jamás había demostrado hostilidad contra los judíos. Sus ideas políticas eran humo, pero su ambición era sólida como el acero. Ribbentrop personificaba el oportunismo puro. Se movía sin convicciones, guiado únicamente por el brillo del poder. La vieja guardia del partido no ocultó su asco. Lo miraban con desconfianza. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda, abrió su diario y escribió una sentencia cortante. Anotó con rabia. Ribbentrop compró su apellido, se casó con el dinero y escaló a empujones. Para los veteranos de las peleas callejeras, su ascenso era artificial. Se movía por fanfarronería, no por mérito. Pero Ribbentrop tenía una ventaja táctica. Se ganó la confianza ciega de Adolf Hitler. Al Führer le gustaba. Mientras otros líderes del partido presentaban dudas o análisis complejos, Ribbentrop ofrecía certezas. Absorbía las palabras del dictador como verdades absolutas. Luego las repetía con mayor volumen. Se convirtió en el eco amplificado del régimen. Una anécdota recorrió los pasillos de la Cancillería. Si Hitler decía gris, Ribbentrop gritaba negro, negro, negro. Quería parecer más radical, más entusiasta y más nazi que su propio jefe. Hitler lo confesó ante sus generales. Dijo, con Ribbentrop todo es simple. Él siempre es radical. Mientras otros traen preocupaciones, Ribbentrop llega con explosiones de ideas. No necesito hablar. Era el consejero perfecto para un megalómano. No solo decía sí, multiplicaba el fanatismo. Este comportamiento le abrió las puertas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su lealtad ciega le entregó el control de un aparato de 300 personas. Organizó eventos masivos, atrajo a periodistas extranjeros. En las fotografías de la época se ve Ribbentrop siempre cerca, sonriendo, vigilando cada gesto. Vendió la imagen de Hitler como un visionario ante el mundo, pero esto era solo el calentamiento. Agosto de 1936. El régimen le otorgó un premio envenenado. Fue nombrado embajador de Alemania en Londres. La misión era delicada. Debía evitar que el Reino Unido interfiriera en los planes de expansión de Hitler. Se acercaban las agresiones territoriales. Alemania necesitaba tiempo. Pero Ribbentrop era un diplomático desastroso. Cometió errores imperdonables. El incidente más famoso quedó grabado en la memoria británica. Ribbentrop se presentó ante el rey Jorge VI. El monarca extendió la mano para un saludo formal. Ribbentrop ignoró el protocolo, alzó el brazo rígido, hizo el saludo nazi casi golpeando al rey. La sala se congeló, nadie se atrevía a respirar. Los diplomáticos británicos intercambiaron miradas de incredulidad. No fue el único error. Ordenó instalar guardias de las SS frente a la embajada alemana. Comenzó a recorrer Londres en coches oficiales decorados con esvásticas gigantes. La cámara registra. Los londinenses observan los vehículos con desprecio. Estas actitudes provocaron un choque profundo en la sociedad inglesa. Ribbentrop llevaba una vida de lujo. Frecuentaba los círculos de la nobleza y dormía en los mejores hoteles. Hacía alarde de su importancia, pero el desprecio británico lo golpeó fuerte. El aislamiento diplomático fue total. Lo que comenzó como una frustración personal mutó en algo peligroso. Entre fiestas pomposas y errores vergonzosos, nació un odio profundo hacia Gran Bretaña. Ese rencor definiría sus consejos futuros a Hitler. Así se forjó un enemigo mortal. 4 de febrero de 1938. Ese día, la maquinaria diplomática alemana cambió de dueño. Joachim von Ribbentrop alcanzó la cumbre de su carrera.
El veterano Konstantin von Neurath recogió sus papeles y abandonó el despacho. Ribbentrop tomó asiento. Desde ese instante, la política exterior del Tercer Reich entró en una fase letal, más agresiva, más ideológica, peligrosamente inclinada hacia la confrontación armada. ¿Por qué el Führer eligió a un hombre que sus propios colegas describían como extraño y excéntrico? Parecía una decisión ilógica. Pero para Hitler, la competencia técnica era secundaria ante la lealtad absoluta. Ribbentrop no estaba allí para cuestionar, estaba allí para ejecutar. Su nombramiento fue una señal clara para las cancillerías europeas. Berlín ya no buscaba la paz. Berlín preparaba el terreno para la guerra. Ribbentrop abrazó su papel con fanatismo. Trabajaba hombro con hombro con el dictador. Se convirtió en la cara visible de las negociaciones con Francia y el Reino Unido. En las grabaciones de la época se ve un hombre alto, arrogante, que estrecha manos mientras planea traiciones. Las conversaciones diplomáticas eran una fachada. El objetivo real era ganar tiempo. Mientras Ribbentrop sonreía en las fotos, las fábricas de armamento del Reich trabajaban 24 horas al día. Hitler exigía territorios. El mundo caminaba hacia el abismo. La misión de Ribbentrop era suavizar el discurso, manipular las apariencias y firmar papeles que pronto serían papel mojado. Pero esto era solo el principio. Agosto de 1939, Moscú. Ribbentrop protagonizó uno de los giros más impactantes del siglo XX. El pacto Molotov-Ribbentrop. El tratado unió lo imposible, el nazismo alemán y el comunismo soviético. Dos enemigos mortales se daban la mano. El mundo entró en estado de shock. A primera vista, un simple acuerdo de no agresión válido por 10 años, pero en realidad, un cálculo frío para repartirse Europa del Este. En los protocolos secretos, Polonia ya estaba condenada. Ribbentrop salió de la reunión eufórico. Creía haber engañado a Stalin. Consideraba el pacto su obra maestra, una victoria personal que blindaba a Alemania. Su arrogancia lo cegó. Estaba convencido de que Francia y el Reino Unido no moverían un dedo por Polonia. Fue un error de cálculo monumental. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht cruzó la frontera polaca. Ribbentrop esperaba silencio por parte de los aliados occidentales. Recibió una declaración de guerra. Londres y París cumplieron sus tratados. Europa se sumergió de nuevo en el caos. El tratado que llevaba su nombre no trajo la paz, sino el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Su supuesta genialidad diplomática se transformó en una vergüenza histórica en cuestión de días. Sin embargo, Ribbentrop no cayó en desgracia. Se convirtió en un misionero de la guerra. Viajó, presionó y amenazó. Su objetivo era sumar países neutrales al eje. Diseñó divisiones territoriales en los mapas y creó gobiernos títeres. Su influencia se extendió como una mancha por los Balcanes. Fue él quien apoyó la creación del Estado independiente de Croacia. Entregó el poder al régimen brutal de la Ustacha. Sus aliados perpetraron masacres sistemáticas en nombre de la pureza nacional. Septiembre de 1940. Ribbentrop aterrizó en Japón. La firma del pacto tripartito entre Alemania, Italia y Japón globalizó el conflicto. Fue otro paso hacia la destrucción total. Poco después, Ribbentrop miró a los ojos al ministro soviético Vyacheslav Molotov y mintió sin parpadear. Aseguró que el eje apuntaba contra Estados Unidos, no contra la Unión Soviética. Era un artesano de la mentira que costaría millones de vidas. En los círculos internos, el desprecio hacia él crecía. Benito Mussolini lo consideraba deshonesto y traicionero. Incluso dentro del partido nazi, muchos lo veían con escepticismo. Pero Hitler mantenía su confianza intacta. Luego llegó la amarga ironía. Ribbentrop, el arquitecto de la alianza con Stalin, tuvo que destruir su propia creación. Cuando Hitler anunció la Operación Barbarroja, la invasión de la Unión Soviética, el ministro intentó discutir. Quizá vio cómo su mayor logro diplomático se desmoronaba, pero su resistencia duró segundos. Se escucha en los registros. Ribbentrop repite los discursos del Führer, justificando el ataque al aliado de ayer. Volvió a su postura habitual de sumisión, ajustó la narrativa. Su ministerio comenzó a colaborar estrechamente con las SS. Ya no se trataba solo de fronteras, se trataba de exterminio. En los territorios ocupados, la diplomacia dio paso a la barbarie. Ribbentrop conocía los informes, sabía lo que ocurría en el este. No fue un simple espectador, fue un cómplice activo. La historia toma aquí su rumbo más oscuro. Ribbentrop,
No solo dejó su marca como el hombre que facilitó la guerra, su firma apareció en documentos que autorizaban deportaciones y ejecuciones. Pasó de ser un diplomático excéntrico a un engranaje clave en uno de los crímenes más monstruosos de la humanidad. Ya no había vuelta atrás. Millones de expedientes sobre el escritorio. Detrás de cada hoja, una sentencia de muerte. El Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo el mando de Joachim von Ribbentrop, dejó de ser un órgano diplomático. Se convirtió en un engranaje fundamental del Holocausto. ¿Cómo un diplomático de carrera aceptó el genocidio? Parecía un hombre de mundo, educado y distante, pero su deseo de complacer a Hitler borró cualquier rastro de moralidad. Para Ribbentrop, el exterminio de millones no era una tragedia, era un problema técnico, un asunto de logística y transporte. Firmaba documentos de deportación con la misma rutina con la que aprobaba visados, delegaba las órdenes, dejaba que sus subordinados ejecutaran la parte sucia. Él permanecía en su despacho, lejos del olor a sangre y de los gritos en los andenes de los trenes. Solo dudó una vez. Intentó posponer algunas deportaciones por cálculo político, pero ese titubeo duró poco. Pero esto era solo el principio de su caída moral. Abril de 1943. Ribbentrop se reunió con Miklos Horthy, el regente de Hungría. La presión aliada aumentaba. Horthy buscaba una salida, Ribbentrop buscaba cadáveres. En los informes de la reunión se describe la escena. El ministro alemán alza la voz, golpea la mesa, exige resultados. Ya no había lenguaje diplomático. Ribbentrop soltó la frase que lo condenaría ante la historia. Los judíos deben ser exterminados o llevados a campos de concentración. No hay otra posibilidad. Las máscaras cayeron. El diplomático desapareció. Frente a Horthy solo quedaba un cómplice directo del asesinato en masa. Incluso con la guerra volviéndose en contra de Alemania, él seguía presionando. Viajaba a territorios ocupados, exigía más trenes hacia el este. Actuaba como el embajador de la maquinaria de muerte nazi. Sin embargo, el escenario cambió drásticamente. Llegó el año 1944. La marea bélica se invirtió. Los aliados desembarcaban en el oeste. La Unión Soviética avanzaba imparable por el este. La diplomacia internacional dejó de existir. Ya no había países neutrales a los que seducir ni tratados que firmar. Alemania se quedaba sola. Ribbentrop se convirtió en un espectador impotente. Vio cómo el imperio que ayudó a construir se desmoronaba ladrillo a ladrillo. Hitler, quien antes lo elogiaba, comenzó a evitarlo. El teléfono de su despacho dejó de sonar. En los pasillos de la Cancillería, los oficiales desviaban la mirada. Ribbentrop se volvió irrelevante, un eco lejano de un régimen que colapsaba desde adentro. Su arrogancia, tolerable en la victoria, se volvió insoportable en la derrota. A primera vista, seguía siendo una figura de autoridad en el Reich, pero en realidad era un hombre muerto caminando entre las ruinas. Julio de 1944. La guarida del lobo. Una bomba estalló bajo la mesa de mapas. El humo llenó la sala. Los gritos de los heridos rompieron el silencio del bosque. Un grupo de oficiales había intentado matar a Hitler. Ribbentrop entró en pánico. No sabía nada del complot, pero muchos de los conspiradores trabajaban en su propio ministerio. El miedo lo paralizó. Sabía que la sospecha caería sobre él. No solo se defendió, atacó. Colaboró activamente con las SS, entregó nombres, señaló a sus propios subordinados, buscó demostrar una lealtad fanática mientras sus empleados eran arrastrados a las cámaras de tortura de la Gestapo. Quería ser útil a los ojos del Führer a cualquier precio. Su desesperación era visible, patética. Hermann Göring observó este espectáculo. El mariscal del Reich, furioso por la situación, no pudo contenerse. Se escucha en los testimonios de los presentes. Göring grita frente a todos los oficiales. Lanzó un insulto que resonó en todo el alto mando. «¡Eres solo un sucio vendedor de champán!». La frase fue brutal, exacta. Capturaba lo que la élite nazi siempre pensó de él. Un advenedizo. Un impostor que usó el partido como trampolín. Un hombre que ahora, con el Reich en llamas, se aferraba a los restos de su poder. Pero el fuego ya estaba bajo sus pies. 12 años de violencia. Eso fue lo que duró el Reich de los 1000 años. Berlín ardía bajo el fuego de la artillería soviética. El ejército rojo no solo avanzaba, demolía cada calle y cada edificio de la capital alemana. El olor a hormigón pulverizado y pólvora lo cubría todo. En medio de ese caos, Adolf Hitler tomó su decisión final. El 30 de abril de 1945, el dictador se encerró en su búnker.
Se escuchó un disparo. Su suicidio dejó tras de sí un imperio en ruinas y una corte de seguidores deshonrados. Entre ellos estaba Joachim von Ribbentrop. El ministro de Asuntos Exteriores intentaba desesperadamente aferrarse a alguna relevancia. Con la muerte del líder se formó un gobierno provisional bajo el mando del almirante Karl Dönitz. Ribbentrop exigió un puesto en el nuevo gabinete. ¿Por qué creía que tenía una oportunidad? Parecía confiar en su lealtad absoluta, pero la lealtad ya no tenía valor. Fue rechazado al instante. Nadie quería al antiguo vendedor de champán. Ni siquiera en la agonía del régimen, cuando cualquier ayuda parecía vital, hubo espacio para él. Su tiempo se había agotado. Días antes, el 20 de abril, Ribbentrop asistió a la última celebración de cumpleaños de Hitler. A primera vista, una reunión de la élite, pero en realidad era un velorio. Los rostros estaban pálidos y cansados, se respiraba la derrota, pero esto era solo el principio de su humillación. 3 días después de esa fiesta lúgubre, buscó una audiencia con el Führer. Fue al búnker subterráneo. Esta vez se encontró con una barrera física. Hitler se negó a recibirlo con una frialdad brutal. «Tengo cosas más importantes que hacer», dijo el dictador. Se puede visualizar la escena. Ribbentrop solo, frente a una puerta de acero cerrada, mientras las bombas caían arriba. Durante años, Ribbentrop había sido un eco. Repetía y amplificaba cada palabra de su amo. Ahora, era desechado como basura vieja, un sirviente sin nadie a quien servir. Con el colapso final del sistema, optó por la fuga. Se quitó el uniforme y adoptó un nombre falso, Herr Reiser. Viajó a Hamburgo y trató de desaparecer entre la población civil. Se escondió en un piso, en silencio, esperando que los aliados pasaran de largo. Fue un error de cálculo. Alemania se había rendido, pero la cacería de criminales de guerra apenas comenzaba. Su libertad terminó gracias a un ciudadano francés que operaba con el Servicio Aéreo Especial belga. Irrumpieron en su escondite. Lo capturaron sin luchar. Al registrar sus cosas, encontraron un documento insólito. Era una carta escrita a mano dirigida a Winston Churchill. El texto era un delirio. Contenía calumnias sobre la diplomacia británica e intentos patéticos de justificar sus crímenes. Incluso derrotado y con las esposas puestas, Ribbentrop se veía a sí mismo como un gran estratega internacional. Pero la realidad lo aplastó. La guerra había terminado. Su juicio estaba por comenzar. 20 de noviembre del año 1945. El juicio comenzó bajo una tensión insoportable. ¿Por qué Joachim von Ribbentrop estaba en el banquillo de los acusados? A simple vista, parecía un diplomático elegante y educado, pero su pluma fue tan letal como un fusil. El conflicto había terminado, pero el mundo exigía respuestas. Los principales supervivientes de la élite nazi fueron llevados ante el tribunal de Nuremberg. Ribbentrop enfrentó 4 cargos capitales: crímenes contra la paz, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y la planificación deliberada de una guerra de agresión. Los fiscales no tuvieron piedad. Presentaron montañas de evidencia física. En la sala se proyectaron pruebas irrefutables. El tribunal llegó a una conclusión aterradora. Ribbentrop no solo conocía la llamada solución final, participó directamente en su ejecución. Su ministerio se encargó de la logística de las deportaciones masivas. Coordinaba con gobiernos aliados y regímenes títeres el envío de judíos a los campos de exterminio. En los archivos se lee: órdenes firmadas de su puño y letra. No pedía clemencia. Al contrario, en varias ocasiones exigió acelerar el proceso. Los trenes debían partir llenos. No era un simple cómplice, era un engranaje vital del genocidio. Pero esto era solo el principio. Se le consideró el arquitecto diplomático del caos. Facilitó la anexión de Austria y jugó un papel decisivo en las invasiones de Checoslovaquia y Polonia. Sus acciones abrieron las compuertas de la guerra global. Además, defendió abiertamente el asesinato de pilotos aliados capturados. Encubrió atrocidades sistemáticas durante todo el conflicto. Ante las acusaciones intentó una estrategia desesperada. A primera vista, un burócrata engañado, pero en realidad un fanático leal. Alegó que no tomaba decisiones reales. Dijo que Hitler lo había engañado con falsas promesas de paz. Se pintó a sí mismo como un simple intermediario sin poder. La Cámara registra. Los jueces revisan los expedientes con incredulidad. Los documentos, los testigos y los registros oficiales desmentían cada palabra. Quedó en evidencia que Ribbentrop siempre estuvo cerca del Führer. Participaba activamente en reuniones estratégicas. Su firma validaba pactos y órdenes que costaron millones de vidas.
Entonces llegó el momento más impactante del proceso. Ocurrió fuera del estrado. Incluso ante la inminente condena, Ribbentrop mantuvo su fidelidad al hombre que lo había desechado al final. En su celda, hizo una declaración que heló la sangre de los psicólogos de la prisión. Se escucha en los testimonios. Su voz era firme y segura. Declaró que si Hitler entrara en esa celda ahora mismo y le ordenara hacer algo, lo haría de nuevo. Sin dudar, fue la confesión final. Hablaba un hombre que no se arrepentía, un hombre que no comprendía la extensión de sus propios crímenes. Todavía creía ser el emisario de una causa justa. En su defensa final, intentó redimirse con una mentira absurda. Aseguró que había dedicado 2 décadas a buscar la paz entre Alemania, Francia y el Reino Unido. Un intento inesperado de reescribir la historia. Pero sus crímenes gritaban más fuerte que cualquier discurso preparado. El tribunal dictó sentencia. Joachim von Ribbentrop fue condenado a muerte en la horca, pero lo más perturbador no fue ver caer al diplomático. Fue darse cuenta de que, hasta el último segundo de su vida, él creía tener la razón. La ejecución estaba programada. Una cápsula de cianuro rompió el protocolo esa noche. Hermann Göring debía ser el primero. Ese puesto correspondía al mariscal del Reich, pero su vanidad fue más fuerte que la sentencia. Ingirió el veneno horas antes del amanecer. Escapó de la horca pública. Dejó a Joachim von Ribbentrop con una primacía que nadie quería. La decisión fue rápida. Él inauguraría la muerte en Nuremberg. ¿Por qué esta ejecución se convirtió en una tortura medieval? Parecía un procedimiento militar estándar, pero el verdugo elegido garantizaba el desastre. El sargento John C. Woods asumió el turno. No era famoso por su precisión, era conocido por su torpeza. Esa noche dejó su marca, no solo por el peso histórico del evento, también por el fallo técnico que provocó. La horca improvisada era una trampa mortal defectuosa. En el encuadre se ven los tablones mal cortados, la trampilla era demasiado estrecha, la estructura no soportaba la física básica. Woods ignoró el protocolo de caída larga. Ese método asegura una fractura cervical instantánea. Él preparó todo para una estrangulación lenta. A primera vista, justicia moderna, pero en realidad, una chapuza mortal. Ocurrió a la 1:11, hora local de Nuremberg. 16 de octubre del año 1946. Sacaron a Ribbentrop de su celda, lo llevaron al gimnasio de la prisión. El lugar olía a sudor viejo y madera nueva. Ahora era una cámara de la muerte. 3 soldados del ejército lo escoltaban. 2 le sujetaban los brazos con fuerza. El tercero retiró las esposas metálicas. Aseguró una correa de cuero en sus muñecas. Era una medida de seguridad nueva. El suicidio de Göring había puesto nerviosos a los guardias. Pero Ribbentrop no tembló. Caminó con paso firme sobre el suelo de hormigón. El oficial le pidió su identidad. Ribbentrop dudó un segundo. Luego su voz retumbó en las paredes. Joachim von Ribbentrop. Casi un grito. Sin pausa subió los 13 escalones hacia la plataforma. El número 13 parecía una condena escrita. Arriba se giró hacia los testigos. Soldados, oficiales, prensa aliada. Mantuvo la barbilla alta, apretó los dientes. Mostró esa arrogancia fría que usó toda su vida política. Le ofrecieron las últimas palabras. Habló en alemán, claro y fuerte. Deseo la paz entre el este y el oeste. Deseo la paz para el mundo. Luego miró al capellán luterano que lo seguía. Susurró una frase final. Nos volveremos a ver. El verdugo le colocó la capucha negra sobre la cabeza. Ajustó el nudo de la soga al cuello. El silencio en el gimnasio era total. Nadie se atrevía a respirar. Se escucha el golpe metálico de la palanca al bajar. El suelo desapareció bajo sus pies. Ribbentrop cayó al vacío por la trampilla abierta. Pero esto era solo el principio del horror. Lo que siguió fue un espectáculo de incompetencia. El cálculo de la caída estaba mal hecho. Las vértebras cervicales resistieron el impacto. No hubo muerte rápida. La soga comenzó a asfixiarlo lentamente. Una cortina ocultaba la parte inferior del patíbulo, pero el sonido traspasaba la tela. Se oía el crujir de la cuerda tensada. El cuerpo golpeaba contra los lados de la trampilla. Se retorcía buscando aire. Fueron 14 minutos de agonía. La vida se le escapaba centímetro a centímetro, ahogada por la torpeza del verdugo Woods y la rigidez del reglamento militar, mientras los testigos escuchaban los estertores sin poder intervenir. 14 minutos de lentitud insoportable. Al final, el movimiento cesó. Ribbentrop estaba muerto.
La justicia se cumplió de la forma más brutal posible. En el encuadre final, un cuerpo cuelga en la oscuridad bajo la plataforma. Vivió para el poder absoluto. Murió por la misma maquinaria que ayudó a construir. Así se cerró su expediente. De vender botellas a firmar sentencias de muerte, Joachim von Ribbentrop comenzó su carrera con una maleta de muestras. En su origen, era solo un vendedor de champán con buena presencia, pero tenía una habilidad peligrosa: el oportunismo. Supo estrechar las manos correctas, ganó la confianza de Adolf Hitler y ascendió en la jerarquía nazi a una velocidad vertiginosa. No fue suerte, fue cálculo frío. ¿Era Ribbentrop simplemente un sirviente incompetente? Muchos se burlaban de su pasado comercial, pero subestimarlo fue un error fatal. Detrás de la fachada, ocupó una posición central en los planes de expansión del Tercer Reich. Tenía una tarea decisiva: preparar el escenario diplomático para la guerra total. A primera vista, un diplomático elegante, pero en realidad un radical despiadado. Aunque mostró dudas iniciales ante el conflicto con ciertas naciones, esas vacilaciones duraron poco. Ribbentrop se involucró a fondo en las políticas brutales del nazismo. Sus firmas en los documentos se tradujeron en sufrimiento real: ciudades bombardeadas, fronteras borradas, el humo de los campos cubriendo el cielo. Su participación activa en el Holocausto lo colocó en la lista de los mayores criminales de guerra de la historia. Pero esto era solo el principio. Ribbentrop descubrió pronto cómo sobrevivir en la corte de Hitler. No lo movían las convicciones ideológicas profundas, lo movía una ambición mal calculada y la necesidad desesperada de complacer al líder. Entendió que el camino al poder exigía radicalismo. Se volvió más extremo que el propio Führer, amplificó las ideas más oscuras del régimen para asegurar su puesto. 50 millones de muertos. Esa fue la factura final de la guerra que él ayudó a planificar y ejecutar en toda Europa. Tras la caída de Berlín, la justicia llegó. En las grabaciones del juicio se observa: Ribbentrop parece desgastado, pálido. Escucha la traducción de sus crímenes a través de los auriculares. Ya no hay rastro de la arrogancia de los años 30. Las pruebas eran irrefutables. No solo fue un testigo, fue un arquitecto del desastre. La ejecución estuvo marcada por la tragedia y la imperfección técnica. El verdugo calculó mal la caída. La trampilla se abrió con un ruido seco. La cuerda no rompió su cuello al instante. Se escuchó cómo el cuerpo golpeaba contra los bordes de la madera. Fueron minutos de asfixia lenta antes del final. Sin embargo, su muerte representó un acto de justicia necesario para las víctimas del nazismo. La trayectoria de Ribbentrop ofrece una enseñanza crucial. La ambición ciega, sumada a la ausencia total de principios morales, es un veneno. Puede convertir a cualquier individuo en un instrumento del mal. Un simple vendedor de champán terminó como cómplice de los peores crímenes contra la humanidad. El mal intenta esconderse o escapar, pero la justicia, aunque tarde, siempre llega a quienes la merecen. Así se cerró su expediente.